¿Por qué se fue esa persona antes de tiempo? Quiero contarte algo. Cuando estaba como residente de genética, me tocó ir al servicio de ginecología a revisar un bebé que falleció a los pocos minutos de haber nacido. Esa bebé tenía el síndrome de Patot, una trisomía 13. Tenía prácticamente todas las respuestas que me pudieran lanzar los papás, los mecanismos posibles, las patologías y lo que causó que muriera a los pocos segundos de nacer. Así que revisé a la bebé, le tomé una muestra para llevarla a los citogenetistas y poderla analizar. Y al salir iba caminando por el pasillo para darle mi explicación científica al papá. Mi explicación estaba llena de datos duros y porcentajes. El padre ni siquiera me dejó terminar el primer enunciado, me abrazó y se puso a llorar. Yo no soporté y me puse a llorar con él. No hubo ninguna pregunta, solo abrazó el cuerpo de la bebé, lo besó y dijo: yo sé que pronto me volveré a ver con mi hija. ¿Sabes? Sigo pensando en eso que me dijo. Después de estudiar genética, hice genoderma, bioestadística, tuve la oportunidad de tomar un diplomado en Harvard, he estudiado teología, hebreo, libros de física cuántica a los que he tenido acceso, clases de psicología por años, y después de más de 13 años, mi respuesta corta es que ese hombre tiene razón. Antes de seguir con esto, quiero darte una advertencia. No me identifico con ningún grupo religioso o congregación. He estado predicando incluso en muchas, encargado de grupo de jóvenes, incluyendo en el staff de grandes y reconocidos pastores. Actualmente debo confesar que no tengo el deseo de formar parte de ninguna. Ya sé que la Biblia dice que debemos congregarnos. Lo sé y sé que estoy fallando en eso. Y créeme que de todas las fallas que tengo, esa es la que menos me preocupa. También sé que la Biblia dice que nos cuidemos de los falsos profetas y los pastores que trasquilan a sus ovejas, que créeme que abundan. No me opongo a lo que dicen los textos religiosos, simplemente le huyo a los lugares que tienen agenda propia y abiertamente van en contra de las enseñanzas bíblicas. Tampoco soy tan fan de la ciencia de una forma idólatra. Estudié bioestadística y conozco las formas de falsear y alterar los resultados de los estudios. Y falsear esos estudios tiene como fin que se vean mucho mejor de lo que realmente son. Por lo que soy consciente que la ciencia tiene límites y que tenemos la necesidad de encontrarle sentido a nuestra existencia y de ver un futuro esperanzador. La ciencia hasta ahorita no nos ha dado eso. Por lo que quiero decirte dos cosas muy puntuales. Punto número 1. Si tus creencias religiosas van en contra del conocimiento que está confirmado, tal vez no estás buscando significado. Solo estás defendiendo tu burbuja de fantasía donde atacas a los que no caben en ella. 2. De la misma forma que hay gente que abraza teorías y niega los datos comprobados, poniendo su fe en dichas teorías por encima de la fe de otros, bueno, pues eso también es fanatismo. Abrazar teorías y conjeturas de científicos y defenderlas como verdades es igual de fanático que la señora o señor que se impone arriba de un podio diciendo Dios me dijo, sin tener la capacidad de dialogar y aceptar sus deficiencias. Te pongo esta advertencia porque los datos que expongo en mis videos podrían llegar a afectarte. Y créeme que eso es lo que menos quiero. He llegado a la conclusión de que lo que más nos cuesta tolerar es la realidad. Tengo un video donde expongo que no existe ni una pizca de evidencia científica ni un versículo bíblico donde se sustente el libre albedrío de la manera que se enseña. A algunas personas le ha dado paz, a otras les ha puesto a profundizar en el tema, otras se han molestado y algunas otras tratan de imponerme su visión sin sustento. Hay pasajes en la Biblia que son súper fuertes y difíciles de digerir. El mismo pasaje de Apocalipsis 10:10 lo dice. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y así es. La palabra de Dios provee comunión con Dios y su bondad. Esa dulzura de Dios nos acompaña incluso en los momentos de aflicción. Nuestra vida puede contener al mismo tiempo la dulzura en la boca y lo amargo en las entrañas. Así son los mensajes de su palabra. No romanticemos nuestra fe y pensemos que todo lo que viene de la Biblia es bonito y miel sobre hojuelas, porque no es así. Tal vez cuando pensemos en el arca de Noé, no deberíamos pensar en elefantes bonitos, pachoncitos, cebras y leones sonriendo,
Fue un desastre natural, una tragedia donde murieron casi todos. Los que vivieron estaban encerrados, oliendo un chorro de animales. Y bueno, hay otros versículos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí sugiere algo que va en contra de lo que todos esperaríamos. Va en contra de la lógica humana. El mismo Jesús dice que cuando estés bajo aflicción, confíes y tengas paz. ¿Qué tan real es eso en nuestra vida? ¿Qué tanto lo estamos viviendo? Y la cosa se pone peor si avanzamos en los textos. Santiago 1:2 dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es como si alguien te pregunta: oye, ¿cómo estás? Estoy lleno de pruebas. ¿Y cómo te sientes? No tienes idea lo feliz que estoy. Estoy lleno de gozo. Es posible que aunque vayas a la iglesia, pues algunos de tus problemas nunca se van a ir. Tu expareja no va a volverse dadivoso porque ahora vas a la iglesia. Tu hijo no va a sanar. Tu esposo no se va a volver amoroso mágicamente porque entraste al grupo de mujeres o al grupo de oración. Lógicamente hay más probabilidad de que se moleste, de que nunca estés en casa. Igual tus hijos no serán mejores hijos porque ahora te congregas y estás todo el domingo en la iglesia. Es más probable que te odien porque nunca tienes tiempo para ellos, porque están todo el domingo metidos en la iglesia y saliendo de ahí les toca ir a hacer el súper con hambre, cansados y sin tiempo para ellos, para en la noche acomodar sus cosas para ir al otro día en la escuela. Por lo que eso no es una vida real, eso no es una vida feliz y eso no es fe, suena a otra cosa. Y bueno, según el censo del 2020, el 77.8% de la población mexicana es católica y el 11.2% protestante. Eso nos deja un 89% que deberíamos creer en esos pasajes que son dulces en la boca, pero amargos al comerlos. La realidad es que no los creemos. No creemos que debamos amar a quien habla pestes de nosotros en el trabajo. No creemos eso de orar por nuestros gobernantes porque preferimos maldecirlos, criticarlos. No creemos eso de alimentar al pobre, preferimos ignorarlos. No creemos eso de tener gozo en nuestra vida porque va en contra de lo que nos parece lógico y fuera de lo que cuadra con nuestros esquemas mentales. Por lo cual, nuestra fe no es viva ni es real, al menos en este país. ¿Y qué ha ocurrido con la ciencia? A la ciencia le ha ocurrido algo parecido. La ideología puede pisotar cientos de años de hechos comprobables porque esos hechos le ofenden a alguien. Así es, la ciencia puede tirarse a la basura porque un grupo decidió definir que la ciencia está mal. ¿Por qué está mal la ciencia? Pues porque ellos decidieron creerlo así. Porque la ciencia les ofende, porque la evidencia les ofende. Y la ciencia debería callar ante esa ideología. O empezarán las consecuencias. Empezarán las consecuencias de un grupo que decidió imponerse, como el tiempo de la Santa Inquisición, pero este grupo tiene más banderas. Y bueno, algunos datos científicos igual son muy amargos, difíciles de digerir y nos tira toda la concepción que tenemos del mundo y destruye ideologías. Así que la ciencia no solo da, la ciencia también nos quita y a veces es doloroso. Así que vayamos a la pregunta del inicio. ¿Por qué se fue esa persona antes de tiempo? ¿Por qué se fue ese bebé? ¿Por qué se fue ese niño? ¿Por qué se fue esa persona que querías? Y bueno, te voy a dar algunos datos que no sé si serán dulces o amargos, pero lo que dice la ciencia y la fe es lo siguiente. Los censos dicen que la esperanza de vida al nacer del mexicano anda por 77-78 años. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que todos llegaremos a esa edad. Ese es un dato estadístico. Algunos se irán mucho después, otros se irán mucho antes y otros no nacerán. De acuerdo con el estudio global del Imperial College de Londres, los hombres de México miden en promedio unos 70 metros de estatura y las mujeres unos 57. Pero eso es solo un promedio. Evidentemente hay gente muchísimo más alta y gente mucho más bajita que estas medidas. Pues lo mismo pasa con los años de vida. Es solo un promedio, es jugar con los grandes números. Entonces, respecto a eso de irse antes de tiempo de este mundo, pues temo decirte que no hay edad para irse de este mundo. Nos podemos ir a cualquier edad, en cualquier parte de la curva. La mayoría se van pegaditos a los 76, pero algunos otros muchísimo antes y algunos otros mucho después. Pero nadie se va antes de tiempo. Algunos se van más pegados a la media y otros a los extremos de la curva.
Y bueno, respecto a la Biblia, ¿qué dice la Biblia respecto a estos bebés, a estas personas que decimos que se fueron antes de tiempo? ¿Por qué Dios creó un bebé para que durara minutos, como en el caso que te decía, meses, 5, 10 o 20 años? Y la respuesta de la Biblia es: Dios no crea personas para que duren minutos, meses o algunos años. Dios las crea para que sean eternas. Que no podamos interactuar con ellos en esta dimensión no es deficiencia de ellos, es deficiencia nuestra. Al igual que nuestro entendimiento que no puede visualizar la eternidad. Mándame un WhatsApp, me gustaría leerte. Yo soy Jaime Mendiola. Bienvenidos al Principio de Conexión.